Es un gusto para mí presentar en esta ocasión a la doctora Ana Marcela Paredes, quien es docente de la Universidad de Posgrado del Estado IAEN y nos acompaña para, como lo dijimos en la presentación del programa, pues para comentar, para analizar, para profundizar sobre la violencia política en Ecuador. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Marcela Paredes, quien ya nos acompaña en el set virtual de Mujer 360. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Paul, gracias por este espacio. Siempre es un gusto debatir temas tan importantes para nuestra sociedad que desde la Escuela de Gobierno y Administración Pública pues no son ajenos, no solamente desde nuestra escuela, en todo el IAEN tenemos una maestría en victimología que pertenece a la Escuela de Seguridad y Defensa y estamos en un proyecto bastante ambicioso. Figúrense quienes nos están viendo este momento tras televisión, que a partir precisamente de esta reflexión, de todas las protestas que históricamente tenemos en el país y demuestran esa polarización, esa falta de diálogo en algunos sectores de la población, tenemos el proyecto ambicioso, como digo, de poder llevar adelante un centro de mediación comunitaria. Cuán importante es para los ecuatorianos aprender a dialogar, aprender a deliberar. A veces consideramos que esos temas pueden darse o no y son facultativos, son claves. Nosotros como Universidad del Estado, que preparamos a los funcionarios públicos, representa un tema importantísimo, la capacidad de generar consensos, de construir puentes, de tener un diálogo. No nos han enseñado, hemos pasado, digamos, de tumbo en tumbo. Entre el 2007 y 2017 tuvimos 7 presidentes en 10 años, después uno solo. Esta polarización culturalmente nos va resquebrajando, nos está haciendo daño. Ya prueba de ello son precisamente estas polarizaciones que se demuestran en estas protestas que no, ya son repetidas, que generan esta ola de violencia, de inseguridad, de desconfianza y tiene efectos severos no solamente a nivel personal, no se trata de un tema particular que le ocurre solo a una provincia, solo a un sector, no, tiene efectos individuales, comunitarios y como gobierno. Y ya concentrándonos en el tema de la violencia política, cuán dañino resulta que, por ejemplo, la muerte de un candidato, la muerte de un alcalde, generen, no solamente, digamos, para esa población, sino para toda la ciudadanía que tiene ese recelo luego de participar. Y claro, nuestra democracia se nutre precisamente de esa participación real, genuina. Si un efecto, digamos, tan nocivo como un hecho violento de esta naturaleza genera esa falta de interés, pues por supuesto nuestra democracia se ve en crisis, ¿no? Hablando, digamos, desde el tema de violencia política macro. Si acercamos un poco más de esa lupa, si vemos, por ejemplo, lo que dijo ya ONU en 2015 respecto a esta gran problemática multifactorial, multidimensional, que está sobre todo anclada en esas relaciones de poder verticales, patriarcales, vemos que, sobre todo, hablando de violencia política, a quienes más ahuyenta este factor es a las mujeres, ¿no? Cada vez hay menos mujeres que quieren entrar en terrenos políticos por esta violencia sistemática que se da, naturalizada, ¿sí? Una forma de discriminación que de pronto se va normalizando y perpetuando estos patrones que lo único que hacen es que a la postre nuestra democracia y nuestro sistema como país se vaya debilitando. Doctora, vamos aclarando conceptos. Hemos profundizado ya en una parte, pero vamos aclarando conceptos para entender mejor. ¿Qué es, qué no es y cómo se debe tratar la violencia política? Se me viene a la mente esas vergonzosas actitudes que lastimosamente recientemente también se replicaron de los congresos de los años 90, de los años 80, de personas que llevaban armas en el cinto, de los cenicerazos, de los insultos, de las vejaciones, que hace unos meses, hace unas semanas quizá, se intentó replicar. Afortunadamente se pudo contener ese tipo de actitudes, ya no estamos en esas épocas de antes, pero ¿cuál es el límite entre violencia política y un debate? Y también otro tema, ¿cómo se puede evitar, sacar provecho
de una figura tan complicada como la violencia política y que algunos representantes pues quieran usarlo a su favor, quizá sin que sea de por sí violencia política? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Tiene una serie de aristas y siempre es importante aclarar, digamos, a qué estamos refiriéndonos cuando decimos de esa violencia política, ¿no? Y de hecho, pues hay condiciones, hay factores que hacen que se pueda caracterizar como una violencia en realidad por estar en el entorno político. Por ejemplo, la Corporación Participación Ciudadana publica bimestralmente toda la serie de epítetos que se les refieren a las mujeres en política, ¿sí? Uh-huh. Esto es como claramente a través de las redes es mucho más fácil evidenciar que por la sola condición de ser mujer, las mujeres expuestas a la política tienen esta serie de vejámenes a las que son objeto. Obviamente es por su condición de mujer en la política, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les dicen a estas mujeres? Gorda, bruja, entre los menos nocivos, ¿no? Pero hay una serie de palabras muy soeces que se usan como si fuera un tema natural. Una mujer que está expuesta a la política va a estar sometida, digamos, a mayor juzgamiento por el hecho de ser mujer. Esto es una violencia política por causa de género, a las mujeres particularmente. Ahora, por supuesto, tal como usted menciona, los conflictos son connaturales a la naturaleza humana. No vamos a poder, digamos, querer que todo sea color de rosa, sobre todo en un parlamento en el que seguramente hay diferencia de criterios. La oportunidad de debatir, de dar a conocer los diferentes puntos de vista son claves en una democracia. Nos decía O'Donnell, la democracia no está pensada para los mismos, para los que piensan iguales, sino para el diferente, para el otro, para el que no piensa como yo. En ese marco, ¿sí? Lo importante es justamente hacerlo con un debate de ideas, ¿no? Que no lleguemos a la agresión personal, que no pasemos de esa agresión realmente a un tema sistemático que ya que se transforma en una violencia connaturalizada, que muchas de las veces se las da al interior de las organizaciones políticas precisamente por esa pugna de poderes, por perpetuar esos sistemas verticales. Entonces, aquí lo clave es comprender que muchas de las veces esas pequeñas, grandes acciones que de pronto nos parecen que es un error, que puede ser como un malentendido, pueden realmente convertirse como en ese caldo de cultivo que perpetúa prácticas violentas, ¿no? Por eso ahí está como el poner los límites a tiempo, porque ¿qué sucede? Y hago aquí una analogía. Supongamos es como un terreno que lo van resquebrajando, que lo van debilitando, la falta de riego, el hecho de que hayan condiciones, hacen que el momento de prender una llama es un terreno fácil para incendiarse, ¿sí? Esto se puede volver mayor si no lo ponemos pues estas cortapisas a tiempo, ¿no? Por ello es tan complejo el tema y no pasa únicamente por una normativa, no pasa únicamente por un tema psicológico, pasa por un tema sistémico y estructural. Entonces es el Estado quien tiene que garantizarnos a los ciudadanos condiciones de vivir de manera razonable, de manera pacífica, ¿sí? En donde todos podamos desarrollar nuestras potencialidades y en donde no sea un tema, digamos, de una dádiva, el tener condiciones mínimas sin violencia, ¿sí? Eso es un tema básico en una democracia, eso es el mínimo, ¿sí? Uh-huh. Y por supuesto, pues es complejo comprender todas estas aristas que conllevan, por supuesto, temas individuales, temas de la participación comunitaria y temas de gobierno, por supuesto. Uh-huh. Estamos dialogando con Ana Marcela Paredes, PhD, docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAE en la Universidad de Posgrado del Estado. Doctora, me nace una duda que quizá usted podría encauzarle mejor. Todos somos sujetos políticos, en la sociedad todos somos sujetos políticos, y si bien no estamos dentro del sistema quizá democrático o gubernamental, ¿nos podría afectar también de alguna manera la violencia política? Me refiero, por ejemplo, a un líder barrial, a un representante de un consejo, de alguna figura que sea vulnerada por este tema de violencia política.
Es una excelente pregunta y por supuesto que todos somos corresponsables de lo que sucede en la cosa pública, sí, que es nuestra, que nos pertenece, en la que pagamos impuestos. Paulo Freire hacía una reflexión valiosísima en este sentido cuando mencionaba que los ciudadanos no nacen como tales, se convierten en ciudadanos al asumir sus responsabilidades, al saber de sus derechos, al usar los canales de participación. Y entonces yo dejo de ser un habitante inadvertido en la sociedad, ¿sí? Como que no veo, no me importa, no me afecta, y paso a ser un ciudadano en la medida en la que me comprometo también con las soluciones. Es muy fácil ver al toro de lejos, cruzar los brazos y ver de lejos todo, pero siempre podemos poner ese granito de arena. Siempre podemos aportar desde el espacio en el que nos desarrollamos. Hannah Arendt decía que lo más preocupante, digamos, en una sociedad es precisamente esa apatía de, entre comillas, la gente buena. Los que dicen, sí, yo no me meto en política porque puede haber estos brotes de violencia, porque puede ser muy peligroso, porque de pronto es un entorno bastante corrompido. Y lo es, por supuesto. Hay muchas razones que pueden hacer que los ciudadanos se alejen del entorno político, pero precisamente por ello es mucho más necesario que haya una representatividad. Por ello es mucho más urgente que haya una participación ciudadana genuina, capaz de aportar desde esa diversidad. Seguramente lo que piensa cada uno de quienes nos está viendo en este momento, pues puede marcar una diferencia en el entorno en el que está. Y nadie puede garantizar que esa idea que Juan, Pedro, María pueden tener en una democracia puede traducirse de la forma en la que se está pensando. Entonces, yo sé que pueden haber muchos elementos que más bien ahuyenten a los ciudadanos de la participación, pero creo que por ello mismo es mucho más urgente, viendo lo que sucede en las relaciones con el mundo, viendo hoy por hoy guerras que creíamos inconcebibles en pleno siglo XXI, es mucho más necesario tener un sentido crítico, un aporte real y sobre todo esa predisposición para construir, para generar alternativas, que siempre las hay y que muchas de las veces creemos que está todo cooptado. No, tenemos en nuestro código de la democracia una serie de mecanismos, ¿sí? Las mismas formas de democracia directa son una forma de tener una voz para hacer ese contrapeso en una sociedad y poder canalizar precisamente todas nuestras preocupaciones que como sociedad nos aquejan. Yendo a lo práctico, doctora Paredes, si es que yo soy un representante del nivel que sea, del estatus que sea y en la zona geográfica que sea, y siento que se están vulnerando mis derechos participativos, democráticos, ciudadanos, representativos, ¿cuáles son los mecanismos que el Estado ecuatoriano, la legislación, la Constitución tiene para ampararme y cuál sería el procedimiento al que yo me debería sujetar para pues llevar a cabo este trámite, que finalmente es un trámite, para defender mi honor, mi derecho a la representatividad y todos los derechos pues que están contemplados en la propia Constitución, como lo indicamos? Me encantaría poder decirle que es un procedimiento sencillo, lineal, rutinario, pero realmente cada vez se complejiza más y quizás eso es lo que hace que las personas no se decidan a iniciar un trámite, digamos, contencioso, ¿no? Hoy por hoy ya se reconoce ante el Tribunal Contencioso Electoral se puede hacer una denuncia por violencia política, por ejemplo, llevando las pruebas del caso, ¿no? Ahora, el gran problema es que a nivel de las redes sociales seguramente no hay una autoría, no hay una forma de probar quién es el autor de ese tipo de violencia pues que se puede probar ante el Tribunal Contencioso Electoral y que hay muy pocos casos en realidad que han terminado resolviendo el problema. Por dar simplemente un ejemplo, una concejala que sufría y que de esta violencia política sistemática de todo su cuerpo colegiado, demostró, sí, con todas las evidencias ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y qué resulta? El momento que finalmente se sentenció, se dio a conocer que sí, sufrió de violencia política por razones de género, que es considerado una de las causales de infracciones electorales, resulta que el pago, digamos, que hizo el infractor es al Consejo Nacional Electoral, no es a la víctima. Entonces
Así, digamos, de distorsionado está este momento, pues, la concepción de cómo se puede reparar a la víctima, por ejemplo. Entonces, todo ese trámite tan largo de esta concejala para que finalmente ni siquiera haya, digamos, una forma de reparación real, integral, pues es como una mala concepción desde el origen, ¿sí? Entonces, no es que sea un camino sencillo, más bien creo que es un trabajo cuesta arriba. Aquí los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, el que podamos también, digamos, desde todos los espacios, tener una voz crítica, el poder dar a conocer, por ejemplo, estas formas tal vez pequeñitas que pensamos que podemos seguir disimulando, pero no, es momento más bien de dar a conocer, de levantar la voz y de que a través de una estrategia se pueda efectivamente, pues, hacer que no se perpetúen estas relaciones de poder que lamentablemente e históricamente en el país dan a conocer que sí, que hay muchos factores de exclusión, de precisamente esta violencia, no solamente por condiciones de género, sino la violencia en todas las formas que no nos hacen bien y que a veces creemos que quizás son excesos, ¿no? El hecho de que una figura pública hable malas palabras ante los medios de comunicación, que de pronto se rompa un periódico, son acciones violentas que generan, que tienen un efecto repercutivo en toda la sociedad. Entonces, yo creo que también como sociedad debemos pronunciarnos, debemos tener una voz y pues por supuesto poner la alerta y poner los límites tempranamente frente a estas acciones que culturalmente nos van haciendo que seamos una sociedad de pronto sumisa, o como decía Paulo Freire, ¿no? Una persona que es simplemente un ciudadano inadvertido en una sociedad, digamos un transeúnte, y no un ciudadano que sabe asumir sus deberes y sus obligaciones. Doctora Paredes, como catedrática dentro de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN, Universidad de Posgrado del Estado, ¿cómo se desarrolla en las aulas la dinámica para evitar este tipo de conflictos que pueden ser gratuitos, pero no justificados? ¿Cómo hace que sus estudiantes de posgrado pues reflexionen y me imagino que tiene muchos representantes electos dentro de sus aulas, pues cómo modificar estos comportamientos, cómo evitarlos y no ver si es hombre, mujer o de algún tipo especial de característica, sino verlos a todos como humanos? Es una excelente pregunta, mi estimado Paul. Sabe que justo sobre este tema hay un autor que vale la pena estudiarlo, Fishkin, que ha hecho una serie de laboratorios sociales para aprender a deliberar. Él aporta muchísimo en lo que es la democracia deliberativa. Y figúrese que muy pocos hemos desarrollado metodologías para aprender a deliberar, para poder comprender ese punto de vista del otro, del diferente, como le decía, que son claves dentro de la administración pública, ¿no? Los servidores públicos estamos expuestos a precisamente esa diferencia de criterios y a esa posibilidad de construir esos puentes, esos consensos, ¿no? Y en este sentido, pues ha sido también muy gratificante, por ejemplo, dentro de una de las clases que están a mi cargo, la clase de negociación, el participar de estas teorías, sobre todo aprendiendo como con ejemplos claros, haciendo dinámicas, haciendo también un poco de teatralización durante la clase. Y recuerdo que en una ocasión un alumno, habíamos abordado el tema de la ventana de Johari, esto de las diferentes personalidades, para poder comprender y analizar diferentes escenarios, y resulta que esta persona estuvo pues a cargo de las mesas de negociación en ese momento, entonces, y aplicó muchas metodologías que desde el IAEN aprendimos, ¿no? Desde las aulas. Entonces, a veces uno no sabe qué tan importante puede resultar el desarrollar una técnica para bajar los niveles de un conflicto, por ejemplo, para aprender cómo canalizar esa mesa de negociación, cómo sacarle el mayor provecho. La mesa de negociación de anteriores gobiernos pues nos sirvió muchísimo en su momento para solventar esa crisis. Y qué lástima que hoy por hoy no se mantenga como un ejercicio institucional, ¿sí?, de Estado, que nos permita canalizar y prevenir realmente un conflicto mayor. Entonces, solamente con esa corta reflexión,
traigo a colación ese recuerdo y también esa posibilidad de que un funcionario público realmente pudo estar al frente de un tema vital para nuestra sociedad. Qué interesante, doctora. Como último punto, hagamos una invitación a todos quienes están buscando una alternativa para mejorar su nivel profesional, para avanzar profesionalmente, sobre todo con los programas que tiene el IAE. Pues sí, con el mayor de los gustos les invito a todos quienes nos ven en este momento a participar de los diferentes programas que tienen las diferentes escuelas del IAE en la Universidad del Estado, ¿no? Nuestros programas desde la Escuela de Gobierno y Administración Pública en Gestión Pública, Maestría en Auditoría Gubernamental y Control, Empresas Públicas, abordan desde una perspectiva muy integral todas esas necesidades y esas competencias que debe desarrollar un funcionario público actual. Muchísimas gracias, doctora. Hemos conversado con Ana Marcela Paredes, PhD docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de IAEN, Universidad de Posgrado del Estado, a quien agradecemos nuevamente su participación. Seguimos en Mujer 360 porque en digital se ve mejor.